MX y el canal de YouTube Shalom 132, entre otros. Usted podrá encontrar videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta Keilah, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya terminaron. Bendito es el Abacados. Bendito es el nombre de Yahweh. Hace un año se ministró la parasha Coré, Koraj, y esa les encargué que la revisaran en video y también está en audio en el canal de YouTube Shalom 132 en video y en la página gozoypaz.mx en audio. Ahora vamos a ver la Haftarah. La Haftarah quiere decir conclusión y vamos a ir hacia Primera de Samuel. Vamos para allá a Primera de Samuel y vamos a seguir aprendiendo más Torah y practicarla, llevarla por obra. El Eterno no quiere oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, vamos a leer 1 Samuel 11 y después se leerá el 12, que es más fuerte sobre lo que vamos a ministrar, e inclusive algo del verso de 1 Samuel 14. Pero vamos a leer 1 Samuel 11. ¿Lo tienen, amados Sahim? Y después yo doy un resumen o mensaje. Después subió Naas Amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas Amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Ruach HaKodesh de Elohim vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del uno, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Yahweh sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezer, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Ahora, ¿de qué se trata entonces la Haftarah? Vamos a ir, ahorita vamos a continuar la lectura. Se trata de lo siguiente, ¿me pueden anotar si son tan amables? La similitud entre la parashá y la Haftarah. La similitud entre la parashá y la Haftarah es que el profeta Shmuel, el profeta Samuel, reacciona ante Elohim porque el pueblo le exigió un rey sobre Israel. ¿Sí? Ahorita vamos a ir entendiendo. Ahora, pueden poner punto y aparte: para ser como todas las naciones. Para ser como todas las naciones. Y pueden ponerle punto y aparte, ustedes me dicen cuando pueda continuar, restando valor a su liderazgo, o sea, al liderazgo de Samuel. Restando valor a su liderazgo. Se sintió ofendido Samuel, el profeta. Ahora
pueden anotar también esto, amados Sahim. Lo mismo sucede en la parasha. Gente perversa quería arrestar el liderazgo de Moshe, o sobre Moshe. Entonces, aunque ya aquí en 1 Samuel capítulo 10 ya había sido, dice el verso 1, no sé si tengan 1 Samuel 10, los espero. 1 Samuel 10, el verso 1, amén. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora, pero tenía que venir como una especie de confirmación, por así decirlo. Ahorita lo vamos a entender, y eso está en el verso que va a leer nuestro Saquén. Es 1 Samuel 11, y dice el verso 12 y 13, amén. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. 13. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Yahweh ha dado salvación en Israel. 14. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Si usted se da cuenta, Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. A ver el 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Yahweh en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de shalom delante de Yahweh, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Entonces, en el capítulo 10, verso 1, ya había sido derramado el aceite. Aquí es, digamos, una rectificación. Renovemos allí el reino, para que se dieran cuenta que ya tenían rey realmente, porque muchos no se habían dado cuenta que tenían rey en Israel. Ahora, decía yo que la parashá se parece mucho a la Haftará, porque en la parashá de Coré se levanta este perverso de Coraj, y trata de restar el valor al liderazgo de Moshe. Y en el caso de Samuel, él se sintió ofendido porque querían restarle el liderazgo. Pero vamos a ver que todo estaba en el plan del Eterno. Ahora, anoten esto: tanto Moshe como Samuel, declararon ante Elohim y ante el pueblo. Esto es muy importante, amada Keilah, amados Roim, pongan atención, es muy importante esto. Tanto Moshe como Samuel declararon ante Elohim y ante el pueblo su limpieza de comportamiento. Eso es muy importante. Su limpieza de comportamiento. ¿En qué se basó o en qué se basa la limpieza? ¿Cómo comprobar pues la limpieza de comportamiento? 1, con honradez, y 2, con abnegación. Honradez y abnegación. Y abnegación no quiere decir dejarse manipular por gente mala. No, eso es otra cosa. Honradez y abnegación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué a pesar de que Moshe demostró ser honrado y abnegado y era el hombre más manso sobre toda la tierra? Ya lo leímos en Números 12, capítulo 12, verso 3. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué, si había un profeta aquí en el caso de Samuel, si había un profeta que los guiaba, por qué nombrar rey? ¿Por qué? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17, y es que el Eterno ya había dispuesto esto. En Deuteronomio 17, en el verso 15. Esto ya lo estudiamos en los 5 libros de Moshe de corrido y en las parashot. Deuteronomio 17, verso 15. Entonces, ¿por qué si había un profeta como Samuel necesitaban un rey? ¿Realmente lo necesitaban? ¿Necesitaban un rey? Bueno, es que el pueblo pidió un rey como todas las naciones. Queremos un rey como todas las naciones. Y el Eterno se los concedió. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora,
Dice aquí Deuteronomio 17, verso 15, o mensaje. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Elohim escogiere. De entre tus ajín pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu aj. A ver, todos el 15, por favor, amén. Y entonces dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque ya os lo ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Bueno, entonces, esto ya lo había previsto el Eterno, porque, anótelo, Elohim sabía que el pueblo iba a pedir rey, pediría rey. No les bastaba Yahweh, ni su profeta Samuel. Tremenda tristeza para el Eterno esto. Ya sabía el Eterno, por eso lo puso en Deuteronomio. Ahora, el hecho que diga como las demás naciones es un rey no bueno. Un rey no bueno. Porque pidieron un rey como las demás naciones. Bueno, un rey no bueno. Porque ¿qué nación tenía un rey bueno? Nadie. Todos eran malvados. Ahora, el Eterno, anoten esto por favor, el Eterno permitió que un rey gobernara y un profeta los guiara. Porque el profeta es insustituible. El Eterno permitió que un rey gobernara y un profeta los guiara. Pero después vendrá el rey de reyes, Yahshua, y el profeta de profetas, Yahshua, Hamashiach. Entonces, y no se necesitará más, nadie más. Él es suficiente. Pero el Eterno permitió que un rey gobernara y un profeta los guiara. Inclusive el mismo rey necesitaba de los consejos del profeta, porque el profeta tenía contacto con Elohim mismo. Ahora, ¿pueden anotar esto, por favor? El enojo de Moshe y de Samuel, el enojo de Moshe y de Samuel es porque sabían los dos, lo digo, que la petición venía, me dicen un amén, de gente perversa que quería desacreditarlos. Eso es muy diferente. Entonces, esa fue la causa del enojo de Moshe y de Samuel. Moshe con Coré y todo su séquito. Entonces, el enojo de Moshe y de Samuel es porque sabían que la petición que estaban haciendo venía de gente perversa que quería solamente desacreditarlos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a volver allá a 1 de Samuel, amados Sahim. Vamos allá a 1 de Samuel. Y entonces nos quedamos, vamos a leer el capítulo, vamos a 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Vamos para allá. Entonces recuerda lo de honradez y abnegación, amado Roim, Saquerín, encargados de obra, líderes de ministerio, Ajim, todos. Yo lo recuerdo, claro que sí. Honradez y abnegación, honradez en todo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, vamos a leer un poquito de 1 Samuel 12. Amén. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Yahweh y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Aleluya, qué varón. A ver, todos en tres, amén. Atestiguad contra mí delante de Yahweh.
Sigue, por favor, saquen 4. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de nosotros, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Yahweh es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Aleluya. 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, Yahweh que designó a Moshe y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Yahweh acerca de todos los hechos de salvación que Yahweh ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Yahweh, Yahweh envió a Moshe y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Yahweh su Elohim, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Yahweh y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Yahweh, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Yahweh envió a Jerobal, a Baraj, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra nosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Yahweh vuestro Elohim era vuestro rey. Entonces, eso es lo que ofendió. En primer lugar, ofendió a Samuel que pidieran rey teniendo a Yahweh. Y segundo, el sentirse desplazado. ¿Por qué no decirlo? Porque él era un ungido de Yahweh. A ver, todos el 12, por favor, y fuerte. Amén. Se saquen. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Yahweh ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Yahweh y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Yahweh, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Yahweh, vuestro Elohim, haréis bien. Pero desgraciadamente eso no se dio. Y ya hemos estudiado prácticamente Primera de Reyes y vamos terminando Segunda de Reyes, y vimos que todos los reyes de Israel, lógico por apóstatas, hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y que pocos reyes de la casa de Judá, del reino del sur, hicieron lo bueno. ¿Seguimos? Mas si no oyereis a la voz de Yahweh, y si fuereis rebeldes a las palabras de Yahweh, la mano de Yahweh estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Yahweh hará delante de vuestros ojos. ¿No es hora de la siega del trigo? Yo clamaré a Yahweh, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Yahweh, pidiendo para vosotros rey. Tremendo, es que eso fue un pecado muy fuerte. ¿Y por qué estaba en Deuteronomio 17, verso 15? Porque el Eterno sabía ya de la dureza del corazón del pueblo. A ver, todos el 17, por favor. Amén. ¿Qué fiesta se aproximaba en el verso 17? ¿Qué fiesta se aproximaba? Shavuot, exacto. Verso 18, saquen. Y Samuel clamó a Yahweh, y Yahweh dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Yahweh y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Yahweh tu Elohim, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Yahweh, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Yahweh no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Yahweh ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Yahweh, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. En pocas palabras le está diciendo, ustedes ya tienen rey. Él va a gobernar sobre ustedes, pero yo como profeta, está diciendo aquí el profeta Samuel, yo los voy a seguir instruyendo en el camino bueno y recto, y ese camino bueno y recto es la Torah. El rey no era su función del rey, pero viene el rey de reyes, Yahshua HaMashiach. Amén. A ver, todos el 23, amén. Ahora vamos a
esto en nuestros apuntes. Entonces recuerden que el enojo de Moshe y de Samuel era porque gente perversa estaba pidiendo eso para desacreditarlos. Ellos demostraron, bueno, antes de que apunte ya lo vimos, pero Moshe y Samuel demuestran entonces que no hicieron nada deshonesto, que no hicieron daño alguno. Ahora, lo que sí quiero que anoten es esto: el profeta Samuel les demuestra al pueblo, lógico, les demuestra que a pesar de tener un rey, ¿puedo continuar? El poder espiritual seguía permaneciendo en la figura del profeta. El poder espiritual seguía permaneciendo en la figura del profeta, en este caso, ¿no? El profeta Samuel. Ahora pongan punto y dos puntos seguidos o punto y coma. Quien por designio de Elohim representa la presencia y voluntad de Yahweh o de Elohim mismo. Esto es muy importante lo que acaban de describir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya. Entonces, a ver, lean la parte donde escribieron el poder espiritual seguía. Amén. Entonces siempre el profeta va a ser atacado en cualquier tiempo, siempre, siempre. El Eterno seguirá levantando profetas. El Eterno seguirá levantando profetas. Cuando se ponga la tribulación más fuerte, habrá 144,000 prácticamente ungidos profetas. Ellos estarán atalayando, ellos van a ser atacados. Los dos testigos, entonces, representan la presencia y la voluntad de Yahweh. Ahora, vamos a seguir leyendo el verso 24, Saquén, y 25. Amén. Solamente temed a Yahweh y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Tremendo, y así sucedió. Vemos que así sucedió con todo lo que hemos estudiado de Primera y Segunda de Reyes. Ahora, vamos a dar un saltito aquí tantito. Primera de Samuel 14, vamos para allá. En Primera de Samuel 14, en el verso 12. En el verso 12, y vamos a ir hacia el 22. Vamos a ir hacia el 22. Tienen 1 Samuel 14, y ya después con calma tú lees 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel 14 completo, etc. Pero en este caso 1 Samuel 14, del verso 12 al 22. Comienza, que Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Yahweh los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Ahora, esto es muy importante. Miren cómo tanto Jonatán como su paje, su ayudante, eran prácticamente uno. Todo lo que hacían, miren, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Yahweh los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Todo lo que hacía Jonatán lo hacía el paje, o sea, el ayudante de él. Eso es algo que tenemos que aprender. El que esté arriba de nosotros tiene que estar en santidad. El que esté arriba de nosotros, aquí en la tierra estoy hablando, lógico, tiene que estar en santidad. Y teniendo esa confianza, pues no ciega, pero viendo el testimonio que tenga buenos frutos, etc. Si él da un paso para la derecha, yo lo doy. Es un decir. No sé si me doy a entender. Si no quedarnos atrás, ir tras los Kadoshim, juntarse con los Kadoshim,
no hagas los pasos que hacen los impíos o los apóstatas, no lo hagas porque te vas a perder. Tienes que seguir las pisadas, así como dice Shaul, seguimos las pisadas de Abraham. ¿De acuerdo? Seguimos aquí. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Elohim, porque el arca de Elohim estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el Cohen, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al Cohen: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos desde los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Ahora, esto es confusión, pero vamos a ver entonces por qué se dan estas cosas. Si uno obedece al Eterno, nuestros enemigos son confundidos. Vamos a ir tantito, por favor, a Romanos. Vamos allá, a Romanos. Vamos tantito a Romanos, por favor, en el capítulo 13 y en el verso 1 al 7. Entonces nos tenemos que someter a las autoridades. En primer lugar, a las autoridades espirituales. En este caso estoy hablando porque es una quejilá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no se sujeta uno a la autoridad espiritual, está uno perdido. Está uno perdido. Pero esa autoridad tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento, y frutos, por los frutos los conoceréis. No vamos a seguir a cualquier líder así porque sí. No, amados. A ver, Romanos 13 en el verso del verso 1 al 7, saquen, comen. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. Eso está en el libro de Daniel, ¿te acuerdas? Él pone y quita reyes, amén. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es muy importante. La mayoría de las personas no se someten a la autoridad que ha puesto Elohim. La mayoría de las personas no se someten. Esto es muy importante, amada Kehilá, amados Roim, Sankerim, todos tenemos que estar, pero bien coordinados y guardando bien la Torah. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás exaltación de ella. Porque es servidor de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y luego lo hemos platicado, lo hemos ministrado, no debáis nadie a nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torah. Ahora, ¿de qué autoridad está hablando? De la autoridad digamos, laica, o como podemos decir, secular, o de la autoridad espiritual. De la autoridad espiritual. Fíjense cómo dice aquí, y muchas veces tú y yo lo habíamos malinterpretado, yo me incluyo, no sé, hace muchos años, porque el verso 4, porque es servidor de Elohim para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Los guardas del templo llevaban espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Y se podía confundir que tal vez fueran autoridades como tal, la policía, el ejército, etc. Y sí, tiene algo que ver, por así decirlo, pero también tiene que ver con las autoridades espirituales. Las autoridades espirituales, esto es muy importante. Ahora,
Fueron 4 rebeliones, anótenlo, amados aquí, para ir entonces entrando ya más de lleno, tanto a la parashá, un recordatorio y la haftará sobre todo. 4 rebeliones. La primera, levitas contra Aarón, eso ya lo estudiamos. Levitas en contra de Aarón, eso ya lo estudiamos. Y es que esto le vino a Aarón por el comentario que hizo en Números 12. Solamente por boca de Moshe ha hablado Yahweh, ¿se acuerdan del tema del miércoles? Sí, pero de las ministraciones de la Torá. Entonces, levitas en contra de Aarón. ¿Cuál es la primera rebelión? Segunda rebelión, Datán y Abirán contra Moshe. Datán y Abirán contra Moshe. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda rebelión? Tercera rebelión. Los jefes de las tribus en contra de Aarón. O sea, los comentarios. ¿Por qué él es el Cohen? El sumo Cohen. Los jefes de las tribus en contra de Aarón. ¿Cuál es la tercera rebelión? Rebelión 4. Toda la quejilá en contra de Moshe. Toda, eso sí subráyalo. Nada más algunos. Toda la quejilá en contra de Moshe. Ahora, todo, anótalo, orquestado por Coré, por Coraj, por Coré. Él quería ser la autoridad, ¿no? Bueno, entonces el Eterno responde con 3 castigos. Con 3 castigos. Número 1. ¿Vamos bien? Número 1, la tierra se los traga. La tierra se los tragó, así literalmente. Vamos a Números 16. Es un recordatorio, ahorita ya entonces vamos a ver la Haftará y vamos a entender más cosas todavía. Y apliquémosla. Vamos a aplicar lo que vamos a aprender hoy, ¿de acuerdo? ¿Así? La tierra se los tragará, entonces Números 16, verso 32. Cuando lo tengan a la vista y anotado, me dicen un amén. 3 castigos, imagínense. O mensaje. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. A ver, 2:32, amén. Ahora, número 2, fueron quemados, otros fueron quemados. Otros, ese es el segundo castigo, otros fueron quemados. Números 16, verso 35, ahí adelantito. Números 16, verso 35. Si lo tienen, amados, ahí. A ver, saquen, dale lectura. También salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. A ver, todos, quiero oír a los varones, todos, a las mujercitas, todos vamos a leer 35. Amén. Eso. Número 3, una plaga. El tercer castigo, una plaga. ¿De acuerdo? Números 16, verso 49, ahí un poco más adelantito. Números 16, verso 49, una plaga. Analicemos esto con seriedad. Esas son las consecuencias de levantarse en contra de Moshe y de Aarón, pero sobre todo en contra de Moshe. Entonces, ¿tienen Números 16, 49? Un mensaje. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Tremendo. A ver, todos el 49, amén. Ahora, siempre, bueno, no anoten, permítame un segundito, siempre va a haber un instigador que empieza el fuego.
por así decirlo. Dice, júntate con los Kadoshim. Lo hemos ministrado aquí y allá. Júntense con los Kadoshim. Tú sabes quién es el que teme al Eterno. No tanto se trata de resolver un examen y sacar 10. Eso lo puede hacer cualquiera. La cuestión es el testimonio que tenga en santidad. Y hay alguien que a lo mejor no sabe leer bien, no puede leer bien, y a lo mejor saca 4 en un examen de Torah, pero lo poco que sabe lo practica y es derecho, y es Kadosh. Eso es lo que interesa. Aleluya. No interesa tanto revisar si todos sacan 10, que interesa algo, pero lo que interesa es los frutos, los frutos, los frutos. Aleluya. Ahora, anoten esto, siempre hay un instigador. Siempre hay un instigador que comienza o convence, pónganle así, convence a otros para iniciar una rebelión. Eso lo hemos visto acá, tremendo. Siempre va a haber un instigador que convenza a otros o convence a otros para iniciar su rebelión. Anótenlo tal cual, completito, quiero que lo anoten, porque me lo van a leer, por favor, ahorita. Siempre hay un instigador que convence a otros para iniciar su rebelión. A ver, léalo, amada Kihila, por favor. Amén. Siempre ese es un pocombe, es un cobarde, un chismoso, es un Jezabel, pues se esconde en el anonimato, empieza a murmurar, etc. Envenena a 2, a 3, a 4, a 10, quiere llevárselos, y yo tengo que parar eso siempre en seco. Aleluya. Y ese y todos los demás fuera de la congregación, no caben acá. Aquí necesitamos, lo que el Eterno quiere es que se reúna gente que le exalte de corazón, no gente chismosa y gente que quiera causar divisiones. Aleluya, aleluya. Ahora, a veces la gente de que hace todo esto y cree que su familia está en orden, su familia es un asco, su vida propia es un asco. Entonces empieza a criticar al ROE, a los ancianos, a los líderes de ministerio, a otros hermanos, etc. Lo hemos visto siempre, eso no falla, amada Kehilá, no falla. Ahora, ¿por qué se dio la rebelión en la parashá de Coré? Porque vamos a ver por qué pidieron rey en la Haftará. Ahora, anoten como número 1, ponía en duda a Coré el liderazgo de Moshe. Ponía en duda el liderazgo de Moshe. ¿Será que Elohim lo levantó a Moshe, al haber dicho Coré? ¿Por qué lo levantó a él y no a mí? Lo que habíamos platicado del complejo de superioridad. ¿Por qué lo levantó a él? ¿Será él el ungido y no había visto todos los milagros ya de este cabezón? ¿No había visto que se había abierto el mar rojo? ¿No había visto que Moshe había orado y les había dado maná? Fuego descendió al campamento y Moshe ni sabía nada, por así decirlo, ignoraba qué pasaba y no por su intercesión se paga el fuego. Vaya, hay gente tan ciega que no vio eso, ni ve ahora todo lo que hace el Eterno. No estoy hablando solamente de esta congregación, a nivel mundial. Ahora vamos a Lucas 22, en el verso 1 al verso 6. Y es que siempre va a haber gente que se oponga a los ungidos. Recuerda, la unción es igual a persecución. ¿Quieres unción? Ya sabes que vas a tener mucha persecución. El que quiera vivir piadosamente padecerá. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Está en la Tanaj. ¿Sí? Lucas 22, ¿lo tienen? Verso 1 al 6, saquen. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pesaj. Y los principales Coanín y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Siempre había un instigador, siempre hay gente mala y perversa. ¿Sí? Y entró Satán en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales Coanín y con los jefes de la guardia, de cómo se le entregaría. Un cobarde, un traidor, un lleno de demonios. ¿Sí?
Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Eso es lo que les gusta, el dinero, la corrupción. Piensan que como ellos son tracaleros y hacen truanerías, uno es igual. No, tenemos muy diferente educación. Bendito es el abacados, sí. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Tremendo. Entonces siempre va a haber alguien que empieza una instigación. En el caso de Yahshua ungido por el abacados, ¿quién es el mismo? Pues, pero para venir a la tierra. Ahora vamos al Salmo 2, amados Sahim. Bendito es Yahshua HaMashiach. Bendito es el abacados. Vamos al Salmo 2 y vamos a entender. Vayan anotando las citas para que después, amados Sahim, me ayuden a ministrar. Amén. Salmo 2. Lo va a leer nuestro amado Saquén completito. ¿Todos listos con el Salmo 2? Los espero tantito. Díganme amén si ya se puede. Amén, Saquén. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Adón se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso es lo que pasó con Coré. Los turbó, la tierra se tragó, hizo algo insólito el Eterno. Aleluya. ¿Sigue? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi Kadosh monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los fines de la tierra, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es que es Yahshua HaMashiach que viene ya. Aleluya. Esas citas te remiten a Apocalipsis, esa cita. ¿Sí? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Es que si una persona se le permite que haga rebeldía aquí y demás, etcétera, va a perecer en el camino. Las disciplinas son para que no se pierda. ¿Sí? Muy dichosos todos los que en él confían. Aleluya. Entonces, si anotaste Salmo 2 en tus apuntes. Amén. Ahora, vamos a anotar una palabra, rebelión. Vamos a anotar esta palabra, rebelión. Entonces, la rebelión la vemos en la parashá de Coré contra Moshe. En la Haftará le piden rey a Samuel. Le piden rey a través de Samuel, pues al mismo Yahweh, bendito es su nombre. Queremos un rey. No les bastaba el rey de la gloria, pero bueno, del esplendor. Entonces, la rebelión, ponle. Igual personas que no quieren escuchar ni obedecer Torah. Eso significa rebelión o rebeldes. Personas que no quieren escuchar ni obedecer la Torah. ¿Sí? Entonces ni siquiera, ¿cómo van a obedecer si ni siquiera escuchan? No tienen realmente la Torah. Vamos a ir a Nehemías, por favor, a Nehemías en el capítulo 9, verso 26 al 30. Anótenlo primero. Nehemías 9, verso 26 al 30. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya. ¿Ya lo tienen? A ver, nos esperamos, porque hay almas que ya están muy cansadas. Muy cansadas. Comienza que. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu Torá a sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande compasión les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían shalom, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron.
pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus compasiones muchas veces los libraste. Les amonestaste que se volviesen a tu Torá, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. Les soportaste muchos años, y les testificaste con tu Jacodes por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Es que eso ya lo vimos en cuanto al reino del norte exiliado por los asirios. Y vamos a llegar al momento también en que, cuando sigamos estudiando Segunda de Reyes, también el reino del sur, también al exilio. Vámonos ya. Tenían harto al Eterno, por así decirlo. Ahora, no sea que nos pase lo mismo, el Eterno no lo permita. Sigamos fieles a Él. O sea, ¿cómo es posible? Nos da pan, nos da todo, nos da agua, nos da techo, nos da todo, nos da trabajo. Si estamos enfermos, nos sana y seamos malagradecidos. Y otra vez, y otra vez. Hay gente que no recuerda, pero yo sí recuerdo el Eterno más. Cuando entran algunos hermanos de aquí mismo a la oficina y son familiares de los que han sido expulsados, como que no, ni siquiera me quieren saludar bien los de acá. Y digo, pero yo qué culpa tengo de que, vamos, tengo los expedientes en mi casa, por ejemplo, ¿no? Excongregante, fornicación antes del matrimonio, esto, el otro, aquí y allá, más para allá, aquí y allá. No, ya, vete de acá. Son personas que no quieren escuchar ni obedecer la Torá. Y aún así los familiares se enojan, piensan que el roe es malo. No, el simple hecho, ahorita vamos a entender esto y entiéndolo bien, Quejilá, por tu bien. Aleluya. Igual allá, entiéndalo bien, Quejilá. Por el bien de la Quejilá se hacen esas cosas. Porque si no, esto ya sería un desorden, sería un caos. Y el primer perdido sería yo. Pero yo no quiero eso para presentar malas cuentas con el Eterno. Yo voy a presentar cuentas de cómo se administró, me refiero en lo espiritual y también en lo económico, con el comité, cómo se emplea todo, y sobre todo en lo espiritual. Vamos a lo espiritual. Cómo se maneja las almas, se tolera el pecado. Vamos, por favor, entiende, Quejilá, si me interesara el dinero, no expulsaría yo a nadie. ¿Nunca se han puesto a pensar eso? Si me interesara el dinero, no expulsaría yo a nadie. ¿Sí se entiende o no? Sí, pues, por lógica. Por lógica. Es que no me interesa el dinero. Lo que yo digo ahí, lo digo acá, lo digo abajo, lo digo en todos lados. En esta Quejilá no se hace negocio con la palabra del Eterno. Me interesa tu alma, me interesa tu salvación, no me interesa tu dinero. Aleluya. Lógico, por eso están las mega iglesias llenas de rebeldes, gente con minifalda, escotes, etcétera, etcétera, etcétera. Al pastor le vale eso, él quiere el dinero. Aquí no, el Eterno rompió el molde, bendito es Yahshua Mashiach. Pero la gente no entiende eso. Ahora, vamos a anotar esto en nuestros apuntes. Coré actuó por celos. Y los celos son del diablo, por envidia contra Moshe, porque era el ungido. Ahora, también contra Aarón, por la entrega de la o del sacerdocio, pues para que se entienda más claro. Entonces veamos aquí que este tipo estaba realmente loco, y siendo familiar, siendo primo de Moshe y de Aarón, lógico. Entonces por celos contra Moshe, contra el ungido, voy contra el ungido, y contra Aarón por lo del sacerdocio. Entonces él quería, no nada más quería él el sacerdocio, él quería todo el liderazgo, todo. Eso es por lógico, ya lo hemos estudiado. Ahora, los rebeldes, anoten esto, los rebeldes ofrecían el ketoret, o sea, el incienso. Los rebeldes ofrecían el incienso, pero eso no les bastó, ellos querían más. Los
los rebeldes ofrecían el incienso, pero eso no les bastaba. Ahora, fíjense qué paradoja lo que voy a explicar ahorita. Lo van a notar primero y ahorita lo analizamos tú y yo. Fíjense muy bien, fíjense muy bien. Lo van a notar y después lo analizamos tú y yo. Tú anotaste ahí que los rebeldes ofrecían el incienso, ¿sí o no? Entonces empieza una plaga, ya lo vimos, ahora anótalo, empieza la plaga y es frenada por la ofrenda de incienso de Aarón. Él se puso en medio, aleluya, por órdenes de Moshe, el ungido de Yahweh. Entonces, los rebeldes ofrecían el incienso, ¿sí queda claro? Empieza una plaga. La plaga es acabada o terminada porque rápido corre Aarón con el incensario, ofrece incienso y entonces se para la plaga. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Lo importante de la tefilá, lo importante de la intercesión, de un kadosh como lo fue Aarón. Tuvo fallas, todos tenemos fallas. Él se arrepintió por la murmuración contra Moshe, ya lo vimos, porque dijo, hemos actuado, hablado locamente, ¿sí o no? Entonces, a ver, lo importante de la tefilá. Ya se estudió mucho y ya está filmado y grabado en la parashá Coré y Koraj, en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página www.gozoypaz.mx, que su vara de Aarón es la que florece con almendras. Anótenlo como un recordatorio nada más. Y eso significaba la designación divina en la persona de Aarón. Su vara florece con almendras. Y eso significaba la designación divina en la persona de Aarón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya. Ahora, ya esto nada más es un recordatorio. Nosotros vimos en la parashá las leyes de Trumá, que quiere decir las ofrendas de la cosecha, del grano, del vino, del aceite de olivo. Eso ya está ministrado. No lo anoten, eso ya está ministrado. También está ministrado todos los primogénitos. Estoy hablando de la parashá, del grano, o del ganado, perdón, del ganado bovino, vacuno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a sacar una conclusión de la Haftará y vamos a sacar una conclusión de la parashá. Ponle si quieres conclusión. Número 1. Elohim sabe lo que su pueblo necesita. Elohim sabe lo que su pueblo necesita. ¿Sí? ¿Es así? Elohim sabe lo que su pueblo necesita. Él sabe lo que necesitamos. Ahora, número 2, y este punto es muy importante, y es en relación con el número 1. A ver, Elohim sabe lo que necesita, lo que su pueblo necesita. ¿Lo anotaron así? Ahora, el 2 sería, ¿y quién debe ser su líder? Él es el que lo designa, él es el que designa, Yahweh. ¿Y quién debe ser su líder? ¿Sí? Entonces, a ver, Elohim sabe lo que su pueblo necesita y, como número 2, ¿y quién debe ser su líder? ¿Sí? ¿Amén? Ahora, 3. Punto 3. Todos, es decir, el líder y el pueblo, en obediencia a Elohim Yahweh. ¿Sí? El líder y el pueblo en obediencia. En el caso del rey Shaul, él no obedeció al Eterno. ¿Recuerdan eso? Y por eso Samuel se enoja y con justificada razón. Entonces, a ver, lean por favor el punto número 1 de la conclusión amada Keilah. Amén.
2. Número 3. Y entonces ahí habrá santa paz, para que se entienda. No habrá problemas. Ya lo he ministrado. Ahora, número 4. No envidiar, esto ya lo he ministrado mucho, no envidiar las bendiciones de otros. No envidiar las bendiciones de otros. ¿Sí? ¿De acuerdo? No envidies nada, no envidies nada, no envidiemos nada. Ahora, punto que sigue, amados Ahim. La tefila de Moshe, número 5, la tefila de Moshe fue para, inciso A, proteger la Torah, es lo primero. La tefila de Moshe fue para proteger la Torah. ¿Cuál tefila? Si el Eterno no hiciera algo diferente, abriera la tierra su boca y se tragara estos rebeldes, estoy parafraseando, entonces Elohim no me ha puesto a mí. Eso dijo Moshe. ¿De acuerdo? Estoy parafraseando. Entonces, ¿cuál fue la primera causa de la tefila de Moshe? Para proteger la Torah. 2. Punto 2, amados Ahim. Para evitar que otros se rebelaran. Para evitar que otros se rebelaran. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, este punto número 6 es para todos actualmente, para todos. No olvidar de dónde nos sacó Elohim, y eso tú ya lo sabes. No olvidar de dónde nos sacó Elohim y en qué puesto nos puso. ¿En qué puesto nos puso? ¿Sí? ¿Es así? Ahora, número que sigue, no desear el puesto del otro o el ministerio, no envidiar eso, no desear el puesto del otro, póngale así mejor, no desear el puesto que tiene el otro en la Keilah. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué no desear el puesto del otro? Voy a explicarlo así, no anoten nada. 1, no lo anoten, no, véanme tantito. Si nosotros deseamos el puesto del otro y no fuimos llamados, ni tenemos los dones, ni los talentos que da el Ruach HaKodesh para ejercer cierto ministerio, no lo anoten, ahorita lo anotan. No daremos el ancho, así tal cual. Haremos el ridículo y quedaremos avergonzados. Ahora, mucha gente ha intentado eso. Mucha gente ha intentado ser roe o anciano o esto o el otro o líder de acá, líder de allá, porque hemos visto eso, amados. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero ha habido muchas luchas en estos casi ya 10 años y medio. La gente no da el ancho, hace el ridículo y queda avergonzada. Ahora, lo vamos a anotar así, amados aquí. Inciso A, ponlo así tal cual, aunque se oiga medio vulgar, pero no es vulgar. No daremos el ancho. No daremos el ancho. ¿Sí? Inciso B, haremos el ridículo. Inciso C, quedaremos avergonzados. Es que eso siempre está en el corazón del hombre, de decir, yo podría hacerlo mejor que ese. No daremos el ancho, haremos el ridículo, quedaremos avergonzados. ¿Sí? Hace mucho tiempo yo estaba operando y un médico ayudándome. Yo estaba de este lado, o sea, como soy diestro, siempre nos ponemos los diestros del lado derecho del paciente para operar. Entonces empecé a operar hasta que abre la boca. Yo que usted le daría así, pásate para acá, pásate.
Yo le llevaba muchos años en la cirugía. No, doctor, no quise decir eso. No, empezó a temblar, casi se orina. No, pásate. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Mira, allá abajo hay un tumor. ¿Cómo lo vas a sacar? No, el ancho quedó en ridículo y quedó avergonzado ante el anestesista, ante el instrumentista, otro ayudante que tenía yo acá y ante todas las enfermeras. Ahora, eso es cirugía. Bueno, si alguien cree que puede llevar mejor la exaltación, que lo haga. El Eterno le plació poner alaj y ya. Sí, se acabó. Amén. Alá Isaías. El Eterno le plació poner atalaj en esto, atalaj, ajot en esto. Así le plació. Aleluya. Pero después no se da el ancho. No es que seamos indispensables, Yo no he dicho que la Isaías sea indispensable y yo tampoco como Roy soy indispensable. Si faltamos, el Eterno levanta a otros varones. Pero lo que sí he dicho es que si estamos y ya. Yo todavía estoy acá, el AC todavía está acá, otros Ajim que cumplen bien con su ministerio están todavía acá. Yo podía llevar mejor el ministerio de seguridad y orden. No vas a dar el ancho, vas a hacer ridículo y vas a quedar avergonzado. Siempre pasa eso, siempre pasa eso. No envidiemos, no deseemos el puesto del otro. Eso es lo que le pasó a Coré. Quedó avergonzado y tragado vivo al infierno con todos los suyos. Ahora, vamos a 2 de Timoteo. ¿Sí anotaron estos 3 puntos, amados, allí? 2 de Timoteo. Aleluya. Cada quien en su puesto. Nadie es más. El hecho de que haya talentos y ministerios y dones diferentes no quiere decir que alguien sea más que el otro y se acabó. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo. Aleluya. Es que es lógico, siempre la envidia, el celo, todo eso que ya hemos mencionado como obras de la carne que está en Gálatas, es característico del hombre. ¿Qué consejo le dio el consejero ese? Pregunta uno a otro. No, yo le hubiera dado ese consejo, hombre. Pero si ni su familia está en orden, es un desastre. Entonces, ¿cómo le va a dar un consejo mejor? Seamos que ni dan el ancho, se queda en ridículo y se queda avergonzado. No pongan esas caras, no estoy regañando a todos. Aleluya. Vaya, o estoy hablando mal de ti. Entonces, ¿por qué se les fue el gozo? Pero es que es la verdad. Estas 3 frases me gustan mucho. No daremos el ancho. A ver, repítela. Haremos el ridículo. Quedaremos avergonzados. ¿Es así? A ver, ese bello grupo, ¿es así? ¿Este bello grupo es así? ¿Este bello grupo es así? Es así. Entonces, en la escuelita, las maestras, la encargada de escuelita, etc. No, yo le haría así. No vas a dar el ancho, vas a quedar en ridículo y vas a quedar avergonzado. Mejor así. Aleluya. Y bendecimos a los que están en los ministerios y ya. Si alguien no funciona bien en su ministerio o empieza con pecado, entonces se remueve, haciendo oración al ayuno, entonces se remueve y se busca otro y ya. Pero es el Eterno entonces porque cayó en pecado. Pero mientras eso no suceda, no hay ningún problema. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8. Verso 8 al 21. Amén. Acuérdate de Yahshua HaMashiach, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Besorá, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Elohim no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Yahshua HaMashiach, con esplendor eterno. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora aclaro algo y perdón por la interrupción. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Anótalo, porque si le fallamos, Él nos desecha. Si fuéramos infieles, ya lo habían anotado muchos en su Tanakh, ¿verdad? En su Biblia. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo.
Es en lo que se basa el clásico cristiano evangélico de domingo, de Santa Cena a las 7 de la mañana, bien recataditos, y el culto a las 11 de la mañana con minifalda. ¿Cómo? Y dicen, salvo siempre salvo. ¿Por qué? No, es que aquí dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel a mí. Salvo siempre salvo. ¿No es así? No es así. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Qué diferencia, ¿no? O 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Adón, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, los que son intrigosos como Coré, que empiezan a crear divisiones, mira, el Roy, así, los ancianos, etcétera, esto, el otro. ¿No se estarán robando mis 5 pesos que pongo en la cajita? Caray, hombre. Mira, el Roy, etcétera, estrenó zapatos, ¿no será por los 10 centavos que puse en la cajita? Por favor, hombre, vivo de mi trabajo honrado, aleluya. ¿Sí? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Mineo y Fileto. Tremendo esto, tremendo, eso tengámoslo en cuenta, ¿sí? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Elohim está firme teniendo este sello. Conoce el Adón a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua HaMashiach. Pero en cada casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, apartado, útil al Adón y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Entonces vamos a ver varias cosas. El 19, pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello. Conoce el Adón a los que son suyos. El sello es muy importante. ¿Recuerdas? Voy a hablarles sobre el gran rescate, ya con más información por todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero el fundamento de Elohim está firme teniendo este sello. Conoce el Adón a los que son suyos. Por el sello, por el sello, por el sello. ¿Recuerdas cuando entraron unos varones a Jerusalén? Uno traía un tintero. ¿Quién recuerda eso? Y el Eterno dijo, ponles un sello. Aquellos que claman y gimen por estas abominaciones que están haciendo, ellos no serán tocados, pero matarán a hombres, mujeres, niños. Vamos a estudiar todo eso. Y eso se traspola a la tribulación. Aleluya. Sí, a ver, repito, ese tema lo voy a dar pronto, pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello. Conoce el Adón a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yahshua HaMashiach. O sea, no podemos estar invocando el nombre de Yahshua HaMashiach pecando. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, apartado, útil al Adón y dispuesto para toda buena obra. Y entonces decimos, Abacados, me he apartado del pecado, porque te amo y te temo, te adoro, bendito Yahweh Sebaot. Úsame para tu cabot, para tu esplendor, que tu nombre sea conocido entre las naciones. Úsame, que seamos instrumentos de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Ahora vamos a Judas. Vamos a Judas. Bendito es el Abacadosh. Judas 1:25. O sea, es el único, más bien el único capítulo. 25 de Judas, ¿lo tienen? Saquen, por favor. Al único y sabio Elohim, nuestro Salvador, sea esplendor y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Israel actualmente tiene rey, quien es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Pero Israel actualmente no quiere a este precioso rey, preciosísimo rey, el único rey de verdad. Bendito es el Abacados. Aleluya.
Cierren su Tanaj, cierren su Tanaj, cierren sus apuntes. Bendito es el Abacados. Ahora vamos a ponernos de pie, amada Kehilá. Ya tienes un rey. Tú dirás, es que en ese tiempo, ¿cómo se les ocurrió pedir rey? Es que en ese tiempo, ¿cómo se le ocurrió a Coré ponerse con el ungido de Yahweh? Es que Israel no entiende y sigue siendo lo mismo. Pero tú ya no. Hace ratito yo quiero expresar esto. Yo me asomé a los patios, etcétera, y vi a todos, algunos haciendo su examen, otros comiendo, nuestros niños jugando, y le dije a un saquén, se respira aire de shalom, aire de paz. Eso es lo que queremos en esta Kehilá. Eso es lo que queremos, que nos llevemos bien, que no haya divisiones, porque tenemos un solo rey. Tenemos un solo rey, es Yahshua HaMashiach. Él nos dice no a la vanidad, no al pecado, no a la pornografía, no a eso, no al otro, sí a mis mandamientos, dice Yahshua. Entonces, no tenemos necesidad de otro rey, adoramos a Yahshua HaMashiach y a él exaltamos.